Hemos dado en llamar rehabilitación metabólica a este conjunto de medidas, dejando entrever como un guiño cómplice que la persona tiene una adicción. Esa adicción es a los carbohidratos. Por eso decimos rehab. Decimos meta-rehab, metabolic rehab, porque ahí estamos adictos, todos estamos adictos en alguna medida. Y de hecho es un subproducto de nuestro éxito como especie también, ¿no? Que tenemos tanta abundancia a disposición. Y eso no va a bajar, va a subir, ¿no? Así que bueno, vamos a entrarle derecho. En el extremo de esto hay algo bien reconocible, acantosis nigricans, ya sabemos, con todo el desbarajuste insulínico y la leptina por el otro costado. Claramente tenemos entonces inflamación de todos los costados también, oxidación, glicosilación. Hay una marejada de reconocidos parámetros deleterios para la salud. Sus resultados, sus consecuencias son muy claras. Yo no creo que sea ya, digamos, para nadie, ciertamente no para ustedes que son especialistas en la salud, pero para las autoridades políticas o la industria, yo no creo que haya nadie que se le haya escapado la conciencia clara de que tenemos una especie de... ¿Qué pasó? Que tenemos una suerte de epidemia de diabesidad, mezcla de diabetes y obesidad, ¿no? Bien, uno de los puntos esenciales, quizás el fiel de la balanza acá, es precisamente el receptor insulínico. Este es, si hay algo que tenemos que atenderlo, díganme, así paramos, atendemos eso y después seguimos. ¿Todo está bien por atrás? ¿Que hay una serpiente? En mi bota. Hay una serpiente en mi bota. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Pueden? Sí. Pero eso es tremendo. Y este es recordemos brevemente, todos los receptores, todo esto que sensa en nuestras células son proteínas de membrana, son proteínas integrales, empotradas en el espesor de la membrana, de la bicapa lipídica. Y esta hace como una especie de efecto de tijera, así, esto es muy complejo como señalización. El gen es un gen bien reconocido, el INSR, y está en aquel locus 19. Lo interesante de esto, y algo que hemos prestado mucha atención en la última década nosotros, es cuando hay trastornos del metabolismo, trastornos innatos del metabolismo, ¿no? En inglés es inborn errors of metabolism. ¿Por qué? Porque esto nos ha dado una especie de cuadro para entender la patología o para entender la normalidad o para entender cómo hackear la fisiología, ¿no? Aquí, por supuesto, si bien hay un gen que se encarga de codificar para este receptor, por una cuestión de splicing alternativo, hay posibilidades de hacer isoformas subvariantes del receptor y eso da, bueno, determinada variabilidad, ¿no? El muy interesante efecto global, porque si solo vemos el receptor nos perdemos un montón de cosas. Están los receptores GLUT, los transportadores GLUT, hay todo un tráfico de transportadores que se sobreexpresan en un lado o en otro. En definitiva, lo que podemos restaurar ahora, lo primero que hay que restaurar, es la sensibilidad de los receptores. Diabetes tipo 2, claramente, tanto su número como su eficacia, estructuralmente hablando, ha sido disminuida. La cuestión es qué podemos hacer al respecto. Bueno, se ve que mucho. Y la medida, como siempre queremos acá, es rápida. Nada de cosas complejas, es muy sencillo. Cerrar la boca y hacer ejercicio. O sea, esencialmente es restricción calórica, ayuno, entrenamiento sistemático. ¿Hay ayudas farmacológicas? Claro que sí. Pero lo que hemos visto psicológicamente es que cuando aparecen sustancias como las que vamos a estudiar, resultan ser salvoconductos para seguir pecando. Entonces hay que entender muy bien, yo creo que hay que hablar muy claramente con uno mismo y con el paciente, decirle, acá esto es training camp, se trata de recuperar, pero es una rehabilitación, recuperar nuestro coraje como cazadores y recolectores, despertar la esencia del guerrero que nos llegó hasta acá. Imagínense los pantalones que había que tener para vivir en la selva, en el desierto, en el Ártico, en nuestra especie durante los últimos 150.000 años, ¿no? Ese carácter hay que recuperarlo, no hay tutía. Bueno, acá la cuestión es que, como les decía, nosotros tenemos una ventana, siempre un ojo puesto en los errores innatos del metabolismo. Este es el síndrome de Donahue, también se llama leprechaunism. Leprechaun es como, ¿cómo se dice leprechaun? El duende, el ñomo, como un ñomito.
este duendecillo, ¿no? Y tiene, bueno, toda esta manifestación que vemos. Rara vez estos chiquiticos, rara vez sobrepasan los meses o años de vida, pero el Donahue Syndrome se debe a una alteración innata justamente del receptor insulínico. Así que esto es importante que lo veamos, es muy infrecuente, es un patrón autosómico recesivo, es muy rara la enfermedad, pero lo interesante es que nos da una medida clara de dónde llegaríamos. En el fondo, entonces, los estadios que vemos son estadios subclínicos de esto más graves, si me entienden, ¿no? Es decir, son estadios más leves de algo realmente grave que puede ocurrir. Y finalmente ocurre, ¿no? Es en esta búsqueda, partiendo de nuestra necesidad de bajar la glucemia del compartimento sanguíneo en pacientes oncológicos, con el cometido que teníamos nosotros de tratar de controlar el alimento del tumor, los tumores sólidos, de acuerdo con la evidencia del PET, empezamos a explorar una serie de sustancias que inhibían la recaptación de glucosa a nivel de los túbulos, en particular el túbulo contorneado proximal, si no me estoy equivocando, SGLT1, y esa sustancia, mucho antes de que fuera aprobado por la FDA, ya nosotros la usábamos, la traíamos de China en valijitas, que es la dapagliflozina, y después tengo un nombre de lo más interesante, que es Forxiga. Pero lo interesante de esto es que nosotros nos planteamos cuál es la versión, si era esto escalable. Entonces nos planteamos, ok, ¿cuál es la enfermedad congénita de esto? Resulta que había una glucosuria congénita, porque estaba un knockout del gen que justamente fabrica la SGLT2, son captadores de glucosa asociados al sodio. Y lo que vimos es que la glucosuria congénita es perfectamente vivible, que no pasa nada. Y lo que sí vimos es que de todas maneras, como esa orina dulce ahí, realmente es un caldo de cultivo para los bichos, entonces era común las infecciones renales. Bien, fantástico. Entonces usamos una serie de acidificantes urinarios, como el ácido nalidíxico, y otro que tenemos acá, que no me acuerdo nunca cómo se llama. El otro que tenemos, ¿cómo se llama el otro nuevo? Bueno, me quedé con el nalidíxico. Tenemos que aprender nombres nuevos, se ve. Wait. Bien, la cuestión es que hay maneras de asegurarse esto. Lo que hemos visto con Forxiga o lo que fuere, con la dapagliflozina, es que, eso no tiene que estar ahí, que permite de alguna manera un control de la glucemia en quien no podría psicológicamente o fisiológicamente llegar. Para empezar, la persona tiene toda la alimentación de la comida, rescata los micronutrientes y después orina el azúcar excesivo. Esa sería una manera de un compromiso. Así que nada, es una manera de usarlo. Yo les garantizo, donde le den al paciente la oportunidad de orinar la glucosa, es un salvoconducto para comer más. Para nuestro terror, en Latinoamérica en particular, pero en Sudamérica en particular, no así en Cuba, por ejemplo, o en Centroamérica, o gente que tiene suficiente influencia de la medicina cubana, la medicina general integral de Cuba, el médico de la familia, lo que hemos visto es que el manejo de la diabetes es más o menos así. Señora, mídase con esto la glucemia y corrija en consecuencia. ¿Qué puedo comer, doctor? Lo que usted quiera. O sea, usted coma lo que quiera, mídase y corrija en consecuencia. Ese es el tratamiento de la diabetes. Yo sé que estoy exagerando, pero es el grueso, sé que acá eso no corre, pero es el grueso de la displicente actitud con la diabetes. Y en Cuba te vas con un manual así, que es la cartilla del diabético, te va a visitar el médico todas las semanas porque vive en tu barrio, porque el médico de la familia es que vive en tu cuadra, el señor o señora, ¿no? Realmente es otro abordaje completamente diferente el que habría que hacer desde una perspectiva biológica de la medicina. ¿Cuál es la causa primaria? La causa primaria es el exceso de calorías, el exceso de azúcares, en realidad, ¿no? Diabetes tipo 2. Bueno, así que eso es lo que hay que resolver. Si suena despiadado, porque lo es, no debemos tener paciencia ninguna con nuestras propias debilidades. En ese sentido hay que ser riguroso y hay que ser un ejemplo de esto también, ¿no? Es importante. Bien, yo trato de darle una perspectiva evolutiva a nuestra conversación acerca de la rehabilitación metabólica, diciendo que justamente nuestro genoma se forjó en los últimos 70.000 años, 70 millones de años, el más reciente episodio en todos los homínidos, ¿no? Los prehombre,
Y claramente, en todo ese periodo, que piensen que el periodo más arduo fue directamente glaciar, o sea, fue la última glaciación, que fueron miles y miles y miles de años, ciento no sé cuántos mil años de hielos perpetuos, con algunos periodos interglaciares de 70, 120 años. Y esa fue la forja del genoma humano, ahí estábamos. Entonces, en la enorme demanda que nosotros hemos podido medir en el campo, porque hemos estado con los inuit, con los esquimales, midiendo y cazando con ellos, midiendo la glucemia, etcétera, las cetonas, etcétera, la saturación y todo lo demás. De ninguna manera es posible concebir que el entorno óptimo para nuestro genoma sea comer, 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 comer y no hacer nada. Eso no puede ser. O sea, no funcionamos óptimamente así porque no fuimos forjados así, ¿sí? Esto se empeora desde el punto y hora en que nuestro cerebro es mucho más grande que el de todos los demás antepasados antropoides, y ciertamente este es Cromañón, ciertamente más grande y consumidor, se les recuerda a alguien, ya sé, que el de todas las demás especies. La manera de expresar esto es el cociente de encefalización. Hay un blog, ¿quién leyó el blog nuestro de cociente de encefalización? La verdad, ¿quién lo leyó? Bueno, todos los que no lo hayan leído, por favor, léanlo. Entonces, el cociente de encefalización es una medida de la inteligencia nuestra, pero también es una medida del consumo metabólico que tiene ese aparato que está ahí arriba, ¿no? Digo esto porque es claro que tuvimos que desarrollar mecanismos homeostáticos muy fuertes para sostener la enorme demanda del cerebro sapiens. Entonces, hemos realmente pendulado históricamente entre la glucosis y la cetosis. Glucosis es un término que nos mandamos para explicar el estado opuesto a la cetosis. Cetosis que, como veremos, es una cetosis que nada tiene que ver con la patología, ¿no? Son dos estados fisiológicos, no patológicos, fisiológicos. Yo los voy a torturar con esto brevemente porque es importante frente a lo que vamos a ver ahora. Ya bien adentrados en el siglo XXI, tenemos un problema planetario. Es una verdadera epidemia de obesidad y diabetes, digamos, diabesidad. Tratando de describir este problema, la primera vez, circa 1957, que usamos herramientas de estadística matemática para describir el problema de la población, produjimos una base de datos, un histograma le llamamos, de un tipo de datos unimodal, razonablemente simétrica, al cual se puede aplicar un modelo que llamamos modelo de distribución normal estándar. Para que sea estándar implica que la media aritmética va a ser 0 y que la desviación estándar va a ser 1. Más de esto en un minuto. La cuestión no es que la metodología estadística empleada sea incorrecta, es que la captura de datos inicial fue insuficiente. El intervalo de confianza es demasiado estrecho. La razón de esto es que para cuando estuvimos, cerca de 1957, preparados para entender que primero había un problema y segundo que podíamos usar herramientas matemáticas para describirlo, ya hacía un siglo, desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, que estábamos expuestos a un mundo incrementalmente más lleno de carbohidratos simples, y por el advenimiento de la tecnología en la era industrial, de hecho postindustrial estamos ya, el incremento del ocio, es decir, conseguir las calorías que nos mantenían con vida se hacía con una tasa incrementalmente menor de esfuerzo físico, por el resultado de la automatización. El problema de esto es que hemos estado considerando que normal es sinónimo de sano. Normal en términos estadísticos describe esto, describe esta llamada regla empírica. Sin embargo, dado que la toma de datos fue incompleta, es decir, el rango de los humanos tendría que haber sido, y es según nuestra experiencia de terreno con los inuit, los masái, los com, entre 63 y 90 y no entre 80 y 120, más sobre esto. Tenemos entonces el problema de un bias, un sesgo que nosotros llamamos sesgo postindustrial. Veamos brevemente el modelo que estamos usando. Esta regla se conoce como regla empírica e implica que, establecida la media aritmética, tenemos 3 desviaciones estándar que describen el 99,7% de todas las observaciones. En la primera desviación estándar cubrimos el 68%, en la segunda el 95% y en la tercera el 99,72%. Exactamente entonces es 68,26%, 95,44% y 99,72%. Esto describe la casi totalidad de las observaciones, mi universo estadístico. Esto no está mal, yo puedo entonces
extrincar este modelo y aplicarlo a todas las series de datos que sean razonablemente simétricas y unimodales. ¿Cómo se obtiene esto? Revisemos brevemente, porque tiene que estar claro que la metodología no es incorrecta. Lo que es incorrecto es la estimación de los datos reales. Y lo que hemos perdido en el medio es el patrón metabólico genuino de la especie Homo sapiens, que es el patrón metabólico del guerrero de la sabana africana o del cazador del norte, del norte del mundo, del Ártico, los cazadores inuit. Bien, la media aritmética es muy sencillo, es la sumatoria de todas las observaciones individuales dividida entre la cantidad de sumandos, o sea, el número de observaciones. Que si hacemos una serie cualquiera, en el caso de esta serie, entonces, podemos simplemente decir que claramente es 15 la sumatoria, la cantidad de sumandos es 5, la media aritmética de este set de datos es 3, fantástico. Esta es la media aritmética, este es mu, la media aritmética es 3. De esta misma serie podemos calcular entonces la desviación estándar, que es, para definirlo en modo pragmático, el promedio de las distancias que tienen las demás medidas de la media aritmética. La fórmula para expresar esto es conocida, es nuevamente la sumatoria de todas las observaciones individuales menos la media aritmética dividido la cantidad de sumandos. Uso estas barras para expresar, porque hay un problema que veremos de inmediato, esta es la cantidad absoluta de unidades, sin tener en cuenta si hay una fracción negativa o no. Así desglosado resulta fácil ver que si yo sumo todo esto, obviamente la suma va a dar 0. Lo que hacemos es eliminar los negativos para entender entonces cantidades absolutas. La sumatoria absoluta de esto es 6, la cantidad de sumandos es 5, resulta que la desviación estándar de esta serie es 1,2. Fantástico, esa es sigma. Es la desviación estándar, usando un criterio similar, pero con la data ya de terreno de la glucemia de la mitad del siglo XX. Recuerden que esto es una población urbana, ya sedentaria, ya sobrealimentada en la posguerra. Haciendo una curva semejante, una especie de best fit de esta data, lo que entendimos entonces es que se estimó que la media aritmética era 100 miligramos por decilitro, ¿sí? En tanto que la primera desviación estándar era 120, o sea, la desviación estándar era 20 miligramos por decilitro. Entonces tenemos 100, 120, 140 y 160, y esto describe hacia la derecha las desviaciones estándar. En tanto que para este lado tenemos 80, 60 y 40 miligramos por decilitro. Esto describe entonces la situación glucémica de la humanidad urbana del siglo XX, y el problema que tiene esta descripción es que absolutamente nos convence de que, dado que la metodología estadística es correcta, lo normal es sinónimo de bueno. Si somos normales, léase normal entre 80 y 120, es decir, contemplamos como sano el intervalo de la primera desviación estándar a la izquierda y a la derecha de la media aritmética, entonces pasamos alegremente con glucemias de 100 o de 110 o hasta 119 en ayunas y no consideramos que sea un problema. Ya hemos determinado entonces la falacia fundamental, el error primario de esto que estuvo en la toma de datos. Esto tendría que haber sido 63, que es nuestra observación con los inuits, 63 miligramos por decilitro en el extremo izquierdo y apenas entonces 90 en el otro extremo. Esto nos hubiera dado un set de datos muy diferente, un valor de P muy diferente y un intervalo de confianza muy diferente. De manera que entonces recordemos, para los médicos que miran o para los pacientes cuyos médicos quieran hablar con nuestros médicos, acá a nuestros costados, la media aritmética de la glucemia humana es incorrecta porque no ha conservado el patrón metabólico primario paleolítico, hay un sesgo postindustrial de la data y la distribución normal no es sinónimo de sano, es sinónimo de distribución normal para un set de datos originalmente incorrecto. Es muy sencillo, lo que estamos diciendo es muy sencillo, es una medida, es cómo se captura la data. De hecho, para cuando esto se hizo, en personas que no están esperando mentirle al médico, haciendo buena letra la última semana antes del análisis, la glucemia representa tranquilamente la media de lo que tiene, representa su naturalidad. Esto en 1957 es la fecha del paper más antiguo que pudimos encontrar sobre diabetes, glucemia, etc.
No quiere decir que no haya, es que fue el más antiguo que pude encontrar. Simplemente antes no había o no encontramos publicaciones de estos estudios. Y el único argumento que estamos diciendo acá es cómo se procede con el análisis, o sea, para lo que hemos hecho esta comunicación a la comunidad es para que despertemos a la noción de la captura errónea de datos. La captura errónea de datos, ¿sí? Claramente, hoy día ya es otra cosa. O sea, hoy día ya se puede usar perfectamente estos recursos. Ciertamente la hemoglobina glicosilada es uno de los... Sí, por favor, mantengan los teléfonos en modo avión, así no tenemos disrupciones. Vamos nomás, ¿no? Lo que hay que rescatar de esto es el procedimiento mental, o sea, cómo con la cabeza bien puesta sobre los hombros y conociendo las herramientas esenciales de estadística podemos desmitificar ciertas cosas, ¿sí? En favor de, pues no se entiende si está normal porque está tan enfermo. Si la glucemia es normal, y si la DEA es normal, y si la vitamina D es normal en 14, ¿por qué está tan enfermo la persona? Bueno, porque normal no es sinónimo de bueno. Podemos prender... Me estoy ahogando directamente. ¿Podemos prender el aire, please? ¿Ustedes cómo están? ¿Bien, más o menos? Normal. ¿Normal? Siendo la norma, ¿qué cosa? Entre... No, pero normal de acá. Bien. Ok. Bueno, entonces vamos a... ¿Dónde quedamos? Ok. Habiendo visto eso, la primera cosa que planteamos es una redefinición del vocablo hiperglucemia, la noción de hiperglucemia, basado en datos experimentales obtenidos por nuestro equipo. Si se tiene en cuenta cómo es que funciona óptimamente nuestro organismo en condiciones prístinas de existencia, entonces estamos en otro lado. Estamos todos hiperglucémicos en gran medida, y para nosotros es cualquier medida matutina igual o mayor a 80 miligramos por decilitro y cualquier medida postprandial de la primera medida igual a 20 puntos sobre el baseline es hiperglucemia. Ya está afectado el mecanismo y la sensibilidad a la insulina, ¿no? ¿Está claro? Entonces, y esto lo hemos hecho, repito, en el terreno. Esto no leímos un libro diferente de los demás. Fuimos y lo medimos y lo hicimos en 4 etnias diferentes, ¿no? Quiero resaltar el hecho de que en condiciones naturales el costo energético de obtener alimento es muy alto, tanto que a veces es negativa el resultado energético de la expedición punitiva, con lo cual vamos a cazar. Pero en el medio, de todas maneras, me quedé, si bien tengo un déficit de calorías, me quedé con los micronutrientes que estaban en los tejidos del animal que comí, y además tengo el beneficio en cuanto a las patologías degenerativas se refiere, el beneficio de haber movido toda la sangre, del caudal circulatorio, de la ventilación, si se quiere, de todos los tejidos, ¿no? de la excreción de los metabolitos terminales metidos por allá en lo profundo en la transcavidad de los epiplones. Bueno, quiero decirles que es muy común acá, primero, morirse de hambre y de frío, pero los ayunos eran cosa común acá. Es decir, nuestro equipo ha estado cazando X días seguidos y comimos gracias a que teníamos grasa de foca y no sé qué, y carne de foca, pero no, si no, cuando la cacería es infructuosa, te metes 3 días sin comer, ¿no? Con lo cual, nuestro organismo, y esto es fundamental para lo que vamos a proponer más tarde, está diseñado a través de la evolución para no solo sobrevivir, sino funcionar óptimamente en condiciones de ayunos intermitentes, ¿no? Entendido por ayuno, una cantidad suficiente de horas como para producir autofagia. Eso son 48 o 72 horas. No volar un turno. ¿Okay? Y esto es una foto más reciente, de primera mitad del siglo XX, con gente que está viva ahora, o sea, no es que hay que ir a buscarla a la antigüedad, pero que viven de acuerdo con el modo de vida que es más congruente con nuestro cuerpo, con nuestro genoma. Lo cual no quiere decir que sea el modo de vida más cómodo y culto y chic. Es lo que es, no lo que queremos que sea. Y esto lo puedes ver, si ustedes ven lo que hicimos recién, cuando ven el índice de masa corporal y la musculatura, miren el erector común espinal, el cuadrado lumbar de este señor. Este señor no es un atleta,
le mostras una pesa y te la tira por la cabeza. Este tipo quiere sostener a su familia, no morirse de hambre, etc. Pero piensen que él tiene, más allá de que está despeinado, tiene las características físicas de una persona que está fit, que va al gimnasio, que se cuida, etc., ¿no? Es un pescador. A la Rocky Balboa. O natural. Bueno, ahí tienen, esto es más o menos lo mismo, estos son los Masai Mara. Conservé esta foto porque tiene que ver con una condición inicial nuestra, que decimos, somos cazadores, no somos cazadores y forrajeros, o sea, carroñeros. Eso de recolectores es una traducción de scavengers, ¿no? Éramos recolectores en el sentido de que agarrábamos lo que éramos gatherers, pero recolectábamos huevitos de codorniz, caracoles debajo de la piedra, un poquito de alguna valla que me encontré. Recuerden, la cuarta glaciación, no había ni dónde amarrar la chiva. Estaba todo helado, menos el centro de África, que lo que tenía era un calor imposible, por eso nos fuimos de África. Si estaba tan bárbaro, ¿por qué no fuimos? Si podíamos agarrar fruta de los árboles, ¿por qué no fuimos de África? Bueno, nos estábamos muriendo de hambre y de calor y de bichos y de todo, ¿no? Recuerden que el que salió de África no era el Homo sapiens sapiens, es una especie anterior, un poquito Brutelli todavía, pero bueno, y no es esta, los que volvimos a África somos ya Homo sapiens sapiens súper desarrollados, ya con una sofisticadísima herramienta lingüística para operar con la realidad, ¿no? Esto no estaba antes. Bueno, más o menos lo mismo. Esta es otra actividad. Nosotros hemos estado acá en Córcega y Cerdeña, en todo el Mediterráneo, pero todavía se hace un tipo de ganadería, como la vegetación es muy rala, porque son escarpadas, no pueden sobrepastorear, entonces tienen que mover al ganado. Esto se llama transhumancia, ¿no? Imagínense, en los últimos millones de años de evolución, la presión sostenida, cetosis, la presión de oxígeno, digamos, estos rigores han hecho que nosotros funcionemos óptimamente de esta manera. Déjenme explicarlo de esta manera. La explotación óptima de nuestra máquina necesita rigor. No es que podemos tolerar el rigor, necesitamos el rigor para funcionar óptimamente. Cuando declina el rigor físico y nutricional, entonces estamos operando fuera de nuestra área óptima, porque nos desarrollamos para esto, no para lo otro, ¿no? Piensen que teníamos los genes ahorradores porque era poco frecuente encontrarse con comida. Y cuando te encontrabas, ¿qué hacías? Ñam, 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 ñam. Cargabas y eso te permitía sobrevivir. O sea, todos los miembros, las variables, los polimorfismos de aquella época que no tenían como parte de su manifestación por mutaciones el gen ahorrador, quedaron atrás. Era una tía que no sobrevivió. ¿Ok? Mi primo, ups, no sobrevivió. Un helado donde no pudiste acumular calorías, gone. Bien, y entonces ocurrió algo muy especial en un punto, hace unos 14.000 años, 12.000 años, que fue la revolución neolítica. Aprendimos cómo domesticar a las plantas. Y ahí ocurrió algo crucial para nuestra especie, es que pudimos ahorrar calorías, dando entonces un buffer para los tiempos, las inclemencias del clima, digamos, empezamos a no depender, poder asentarnos, en vez de buscar la caza, éramos nómades porque se acababan los animales. Hay un animal, un caribú cada no sé cuántos kilómetros cuadrados, te tendrás que mover. Acá pudimos finalmente asentarnos y dedicarnos a desarrollar otras cuestiones, ¿no? La división del trabajo, muchas cosas. Y en el medio de esto también la posibilidad de tener un montón de calorías gratis. Y ahí es donde la mula tumbó a Genaro, porque ¿cómo hace este cuerpo que le tomó 70 millones de años de evolución y 120 de pulida final para acomodar un evento que tiene apenas unos pocos cientos de años, que es que de pronto tengo 7.000 calorías en buñuelos y Coca-Cola y lo que fuere sin moverme del asiento, así como está Matías ahora, el doctor Matías? No, pero él no come eso. Bueno, y este es el desayuno óptimo de ahora. Es una maravilla. Right? Garzón, vienes el mozo sin mover. Acuérdense de la deuda energética, o sea, el costo energético de obtener el alimento en toda nuestra etapa anterior. All right. Bueno, esto es como, parece que se vea poco. Esto es como ya una maravilla, una dulzura. ¿Quién hace en Starbucks? Ya sé que todos van a Starbucks, no me mientan. ¿Quién hace que le ponen no sé qué, una crema de lo que fuere? ¿Quién deja que le hagan eso a su organismo? Bueno, paren ya, stop. Si van a tomar café, tomen café. No café con sirope de no sé qué fue, porque no nos va a ir bien con eso. Es imposible que nos vaya bien con eso. Bien,
¿Cuál sería la alternativa a esto? Porque la cuestión es, parece ser, el folclore, que si yo no como azúcar me muero. Resulta que hay un combustible diseñado por la evolución que era tan importante, ha sido tan importante para todo nuestro sostenimiento en los últimos 70 millones de años como la glucosa. Ese combustible son los cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato y acetoacetato, pero solo se accede a ese combustible cuando deja de entrar de afuera la comida, sea o no carbohidratos. Recuerden que el hígado sintetiza de nuevo glucosa a partir de sustratos no glucídicos porque quiere mantener siempre un nivel que permita. El problema de la glucosa es que es un combustible veloz. O sea, yo he pensado mucho sobre esto. ¿Por qué se guardó evolutivamente? ¿Por qué se conservó algo tan deleterio? Y tiene que ver con que era muy barato y muy veloz. Y esto nos ha permitido, esto no se me ocurrió simplemente, hemos estado en ayunos de 20 y pico de días, 21 días, 22 días, y en el día 16 hubo que salir corriendo a buscar, no sé, una camioneta que se quedó con el granizo que caía, y salí corriendo como un cohete, y no lo podía, o sea, es inconcebible que lo pueda hacer con una energía lenta como la de las grasas, que es sostenida, ¿no? Bueno, resulta ser, pienso yo, que la naturaleza veloz de ese combustible, de esa exosa, que es la glucosa, le garantizó su lugar en la evolución. El problema es que vamos a hacer con eso, si vamos a contar con ese combustible berreta y nos vamos a quemar en el proceso. Bien, bueno, esta es la comparación como fuentes carbonadas, si lo ven, esto es la exosa. ¿Cómo sería si tiene 4 carbonos? ¿Qué clase de osa es? No es una pentosa, que son 5. ¿Cómo sería? Una tetrosa, ¿verdad? Bueno, las tetrosas... No suena bien eso. Anyways, en términos de fuentes carbonadas son menos, pero en lo que vamos a ver en el quinto módulo, que es el cáncer, lo interesante es que no hace glucólisis, etcétera, fermentación, ¿verdad? Sino que va directamente a acetil-CoA y entra a ser quemado en las células que tienen su respiración intacta por otra ruta y no agrega elementos de biosíntesis a los tumores que dependen de la vía glucolítica. Hay otros que dependen de otra cosa, así que no es tan fácil como ya verán. All right. Bien, la cetosis es finalmente el estado que decimos, pero a ustedes les suenan las alarmas enseguida porque la cetosis viene acompañada de acidosis. Bueno, eso no es así, eso es una forma patológica. La diabetes descompensada de larga data tiene justamente este cortejo sintomático que es hiperglucemias en torno a los 300 y un pH más bajo, 7.3, por ahí, más o menos un poquito. Y por supuesto, estamos en problemas, pero ya está muy avanzada la cuestión. De ninguna manera lo que nosotros planteamos es eso, se habla entonces de cetosis fisiológica, que es la que estamos acostumbrados a tener desde tiempo inmemorial. Donde entonces, por definición, hablo de cetonemia, ¿correcto? No cetonuria, cetonemia, right? No cetonuria. Y esto, el pH es 7.4 clavado, no hay ningún tipo de sufrimiento fisiológico al respecto, ninguno, cero. Es de hecho un estado muy útil y cuando lo experimenten, si no lo han experimentado, van a ver que en realidad uno va como flotando y la función mental mejora mucho. Antes habíamos hablado de restauración neurológica. Bueno, hay algo que restaura tremendamente eso, que son los cuerpos cetónicos. De alguna manera operar sobre combustibles como el hidroxibutirato y el acetoacetato permite paliar esa forma de diabetes cerebral que es el Alzheimer de alguna manera, o sus formas preclínicas, ¿no? Todos disfrutamos un poco de eso. El hambre decía que hay que aguantarse, ¿no? ¿Quién decía? El hambre, digo. Sí. Ahí sí sentís como, ahí tenés que trabajar, ¿no? Sí. De todas maneras, el hambre llega mucho antes de la cetosis. El hambre es para que no haya cetosis. Cuando realmente entras en cetosis, hay una cosa extraña, que en el ayuno ya cuando avanzas las primeras 36, 48 horas, se suspende el hambre. Los primeros 2 días o 3 son los que son fastidiosos. Después se anula. Bueno, what's wrong with this picture? ¿No? ¿Qué está mal con esta imagen? Dice, the ketogenic diet sigue una estricta dieta de bajos carbohidratos. Para mí, estricta y low carb no tenía que estar en la misma frase, porque estricto es 0. Déjense de fastidiar. Low carb son 40 gramos. Please. Entonces, el hígado procesará la grasa fabricando ketonas y voilà, las ketonas alimentan tus células. ¿Qué falta acá? Venga, ayuda. ¿Qué falta?
Ya dijimos, entonces saco el coso. ¿Qué es lo que falta? Los de la segunda fila, por favor, la tercera. ¿Qué no es correcto con esto? ¿Qué no es cierto, de hecho, de esto? Y la restricción calórica. ¿Por qué? Hidrato de carbono, el mínimo 40 No, gramos. porque si yo tengo un exceso de calorías, voy a producir glucosa de nuevo. Vamos a hacer una cosa. Le saco todos los carbohidratos, que es lo que decía el doctor. Le saco todos. 0 carbohidratos. Como el pollo, bajo el coso, subo lo otro. ¿Qué pasa? Absolutamente. Entonces hay un censado que tiene que ver con mTOR y con AMPK y todo esto. Hay un censado del estatus calórico. Y si yo no bajo, si no entro en déficit calórico, simple y sencillamente no se inicia la síntesis de los cuerpos cetónicos. No hay beta-oxidación de los ácidos grasos, no hace falta. Entonces una dieta normal sería esto, el grueso de nuestra energía viene de los carbohidratos, acá me pasé en realidad, pues mucho más. Y supuestamente, de acuerdo con el cartel anterior, tú sustituyes, ¿no? Una fuente por otra. Pones más grasas en sustitución de los carbohidratos, ¿no? Esto ya es mejor que lo anterior, por un amplio margen. Es una dieta isocalórica. Es una dieta isocalórica, la de arriba y la de abajo son isocalóricas. Son las mismas, 2000 calorías cada una. Pero una viene, el power viene de las grasas y otro de las carbohidratos. Fantástico. Bien, entonces nosotros hemos inventado un nombre para esto que es dieta no glucogénica, que es diferente. Que no te da picos glucémicos insulínicos, pero en realidad lo que tendría que pasar, y ahí viene un problema ahora, es que tiene que haber balance negativo. Es decir, la misma que de arriba, pero más chiquita, ¿no? O sea, el aspecto termodinámico de este. O bajo las calorías o incremento el gasto, pero el saldo tiene que ser negativo y solo así sensa el organismo que está en rollo, está en aprietos y empieza a hacer todas las modificaciones, ¿no? Ya tenemos, esto es muy importante, esto es un reflejo muy antiguo, muy profundo. Ya tenemos para hacer el test. Muy, muy, muy profundo y que despierta una serie de cosas de inmediato. Esto es importante porque tenemos que contar con el animal sobre el cual estamos plantados. La emergencia de esta cosa, de este centro nervioso de comando, ocurre al final de muchos millones de años de evolución, 1000, ponele, 1000 millones, y debajo tengo un montón de cosas. ¿Qué tal si las usamos a favor? ¿No? Bien, un poquito más. Bueno, el régimen cetogénico en este caso tendríamos que describirlo, lo podemos hacer al final, así no perdemos tiempo. Estamos medio apretados. Esencialmente es el ayuno lo que nos va a salvar. Y esta es la medicina más democrática, diría yo. No, sí, cuando en los ayunos largos nuestros nos sentábamos a comer todos juntos y a mí me servían también el plato de aire. Entonces, bueno, yo me voy a sentar, no voy a perder una oportunidad de comer con los compañeros. Bien, hay nuestra lamentable experiencia en la ciencia occidental, miren acá, viene de esto y se hizo, y ahora el beneficio del que podemos gozar es que se hizo, en el intento de paliar esto, se hizo un montón de investigación para tratar de, sobre el starvation, sobre las hambrunas, para tratar de solucionar a la salida, al término de la guerra, cuando liberáramos a esta gente, de solucionar los problemas. Entonces hubo un gran experimento, el experimento de Minnesota, con 36 voluntarios del estudio, con buena condición física. Eran gente muy interesante porque eran objetores de conciencia. Eran personas que no estaban por razones religiosas o filosóficas, no estaban dispuestas a matar a nadie en la guerra, pero eran conscriptos, estaban reclutados y no te podías negar en tiempo de guerra, no te puedes negar, o vas preso. Entonces, bueno, la solución de compromiso es que Ancel Keys, al señor que le debemos toda la descabellada lipofobia que nos ha afectado en los últimos 70 años, bueno, él con este experimento logró un montón de reconocimiento y después hizo una serie de observaciones que ahora sabemos que no son ciertas, y él demonizó las grasas y dijo que las grasas eran las responsables de la patología cardiovascular. Fue un desastre lo que hizo, un desastre. No hizo más que subir la patología cardiovascular desde entonces, ¿no? Pero en el medio de esto, concentrémonos, el estudio de la inanición humana se hizo por primera vez bien documentado con Ancel Keys y los 36 objetores de conciencia, cuya contribución a la guerra fue pasar hambre en beneficio de la ciencia, ¿no? Entonces toda esta serie de... por supuesto es completamente voluntario, ¿no? Es muy interesante la historia de esto.
es muy conocida, está muy publicada. Y nos recuerda esto que les decía del el despelechamiento, esto se llama replume acá, y es una técnica que usan los polleros, la industria avícola, cuando las gallinas han perdido su capacidad para poner ya los huevos y ya se han envejecido y están gordas y envejecidas. La manera en que se restablece su capacidad reproductiva y se alarga un poco más su vida útil es haciéndoles ayunar. Al galpón entero lo hacen ayunar y pierden quizás un 35% de la masa corporal, de lo cual emergen, esto es muy interesante, emergen rejuvenecidas, porque bueno, de hecho hay un chiste entre los polleros cuando venga uno a venir medio así calado y dice, te hiciste un replume, te rejuveneciste, ¿no? Este es el mismo animalito, ¿eh? Claro, este es el mismo animalito. Y bueno, de hecho entonces, esto es data nuestra, realmente la restricción calórica, bueno, volviendo al asunto nuestra experiencia con el ayuno es uniforme, es medio aburrido porque siempre igual. Es posible perfectamente hacer esto, la cetonemia y la glucemia se comportan como se espera, una baja y la otra sube, vienen a socorrer. Hay a veces picos raros, no entendemos por qué, pensamos que tiene que ver con el cortisol y con liberaciones súbitas de glucógeno, que está por ahí almacenado, pero el hecho concreto es que si haces un best fit se van acercando y en cierto momento ya se mantiene en un rango de entre 35 y 65 miligramos por decilitro la glucemia y las cetonas están entre 4 y 8 milimoles por litro y así se mantiene en función de la demanda y eso no es ningún problema. En muchos ayunos hasta 21 días sin que haya ningún daño. La única cosa perceptible era un poquito de baja de la hemoglobina, al final de 12 y pico, al final de ese ayuno largo, por obvias razones, se ve que se consume un poquito. Y en todos casos se da este mismo dibujo donde hay una especie de switch y este estadio puede durar un poquito después del término del ayuno, tras lo cual el resultado, gracias David, el resultado neto de esto tras el ayuno es simplemente que hay una mayor sensibilidad a la insulina y que se ha un poquito, se ha purgado, los excesos se han purgado, ¿no? Esto se sabe que es útil, en particular es muy regenerador para la médula ósea, para el sistema nervioso central y ciertamente para el aparato digestivo, ¿no? ¿Aparato o sistema? Sistema. Sistema que tiene contribuciones histológicas diferentes. Si yo me recuerdo bien, en los años no sé qué, 80, la diferencia entre sistema y aparato era que tenían, claro, era histológica la contribución. Bueno, del lado de la glucosis, claramente todas estas factores que ya se vio que están relacionados con todo lo que podamos decir de enfermedades degenerativas, de la inflamación, etcétera, automáticamente se mejoran con la rehabilitación metabólica, ¿no? Y hay ya muchísima información al respecto. Se sabe muy bien que la asociación entre el factor de crecimiento insulínico y la glucosa es unívoca, al tiempo que el tamaño tumoral en peso seco, pesados los tumores, tiene también la misma correlación, rompelo todo, no hay ningún problema, la misma correlación con la glucosa que vimos, es decir, mientras más la glucosa, mayor la concentración de glucosa promedio, mayor el tamaño de los tumores, claramente es un sustrato, esto en animales experimentales. Lo mismo entre el peso de los tumores y el factor de crecimiento insulínico. O sea que claramente estamos, pero si se fijan, me parece que es un poquito más concentrada la data en la glucemia, ¿vieron? La glucemia expresa mejor la relación con la masa tumoral que el factor de crecimiento insulínico. Y esto me es familiar, hay un grado de dispersión. En los sistemas biológicos hay una especie de gradiente de cercanía o gradiente de correlación. Te vas acercando, incluso cosas que son muy cercanas, con la medida que te vas alejando, se va deprimiendo la correlación, ¿no? Se disuelve las correlaciones. Muy interesante. A mí me lo parece, veo que algunos se está aburriendo un poco. Esto no sé qué es. Bueno, esto es lo mismo, más de lo mismo, beta-hidroxibutirato, glucosa en relación con la masa tumoral. Esto es en dietas cetogénicas restringidas.
claramente el outcome, o sea, los resultados, el tiempo de vida, el desarrollo tumoral es mucho menor en las especies que están operando, o sea, en los individuos que están operando con cetonas en vez de con glucosa, es claro. Lo cual no significa, me apresuro a decir, porque Seyfried, Agostino y los demás han construido que esto es la cura del cáncer. No es. Esto es una mejoría del asunto, pero el juego de nosotros es curar el cáncer, no mejorar el cáncer. Tomo lo que me den, si me das sobrevida la tomo, si me das tiempo libre de patología lo tomo, y en particular si me das algo que no es lesivo, que no tiene efectos colaterales, es una mejor solución, eso es un mejor tratamiento, pero nosotros estamos yendo en la búsqueda de una cosa diferente, que es en este contexto las soluciones farmacológicas que vamos a discutir en el último módulo. Alright, aquí es más o menos lo mismo. La restricción calórica parece tener un impacto mensurable en la longevidad máxima, y de esto hay absoluto consenso, y como les dije, ocurre a lo largo de todas las especies testeadas. La característica fenotípica fundamental de los tumores, dado que es la primera causa de muerte hoy ya, es justamente la anulación de la fosforilación oxidativa. Esto es lo que la capacidad mitocondrial de operar, esto es lo que descubrió Otto Warburg. Esto es un laboratorio de él en el año 1930, imagínense, con los cacharros, con todo, pero acá la cabeza de esta gente, estos son los padres de la bioquímica, él y sus discípulos, que todos fueron premios Nobel después, Meyerhoff, Thiorel, Krebs, Hans Krebs, el del ciclo homónimo, ¿no? Toda esta gente salió de entornos como esto, y el uso, por eso estoy tan interesado en que todos como grupo empecemos a desarrollar, a entrenar este neuroentrenamiento cognitivo, porque te da este tipo de discriminación, de disquisición, pensamiento justamente no en fórmulas, sino un pensamiento en términos de una línea de pensamiento independiente, por así decirlo, ¿no? Con la suficiente generalización como para encontrar la unidad en la diversidad, ¿no? Estamos perdidos, cada vez hay más información sobre cosas menos relevantes, segundos mensajeros, un montón de cosas. Ustedes leyeron los papers últimamente, es imposible. Además está el ego metido y cada vez más complicado, y nadie se atreve a preguntar, che, no entiendo, ¿qué dice acá? No entiendo. Bueno, en fin, esa complejidad inútil le llamo yo, ¿no? Ok. El ayuno periódico, realizado durante 2 o 3 días, contribuye a la regeneración de las células madre de la sangre y la restauración del sistema de la inmunidad, contrarrestando los efectos nocivos de la quimioterapia y el envejecimiento. Es un poco una diatriba. Y me apresuro a decir, la cetosis fisiológica profunda, como la dijimos, está definida, recuérdense, por cetonemia, no por cetonuria, superior a 2 milimoles por litro. Menos que eso, no estamos hablando del mismo tema. All right? Suprimir el aporte calórico, esto es interesante, detiene el crecimiento en niños, en el feto durante el embarazo, en la herida que cicatriza y en el cáncer. O sea, la restricción calórica detiene el crecimiento de todo lo antedicho. La cuestión es que no es sustentable. ¿Cuánto tiempo voy a no hacer comer al hospedero para que el tumor no crezca? Y además hay algo que cuando ayuna, en el paciente portador de un tumor, cuando ayunas, sube la glutamina, la glutaminemia por catabolismo muscular. Los tumores comen glutamina de lo lindo. La cuestión entonces es si esto es replicable en humanos, lo que los modelos animales nos muestran, y si es sustentable o sostenible. Lo que hemos encontrado es que no es sostenible, es replicable hasta cierta medida, pero no es sostenible, hace falta intervenciones farmacológicas. Te escuché decir de casualidad que el paciente, no sé, estábamos mirando un... ¿Quién era? Ahora recién, que vinieron a la mitad todos los... Sí, un paciente con un cáncer de páncreas, de cuerpo-cola, con metástasis hepática. Y no llega ni a 20 aplicaciones. Brillante. Control por un dolor lumbar y una reducción de las medidas de las lesiones al 50%. ¿Y naive o no había hecho...? Había hecho quimio, no dio resultado, o sea, post-quimio terminó con las metástasis hepáticas, tenía una tomografía antes de entrar acá y se hizo una... Lo mandamos por el tema del dolor lumbar. Bueno, pues, si la quimio, o sea, se salvó, porque usualmente no es esa cuando hacen quimio antes les va muy mal. Bueno, anyways, las mujeres que han padecido anorexia, pero hay que celebrarlo. Las mujeres que han padecido anorexia nervosa, un perfecto modelo humano de restricción calórica, experimentaron hasta un 73% menos de cáncer de mama, a la vez que bajo condiciones de autofagia, las células usan prioritariamente como combustible aquellas sustancias y organelas que tienen defectos o están envejecidas. Es decir, hay
hay que pensar en términos de por qué es lo que pasa acá, ¿no? Yo estoy perfectamente capacitado para usar cosas cuya explicación desconozco, pero ya que estamos me gustaría entender por qué, ¿no? O sea, lo tomo. A medida que progresa el ayuno, en nuestra experiencia, las curvas de glucemia y ketonemia mejoran de manera drástica y predecible, permitiendo alcanzar el objetivo de la cetosis fisiológica. O sea, lo que quiero decir con esto es que es un método comprensible y aplicable y replicable en escala, como decimos, ¿no? Y es una medicina, están en las antípodas de los abordajes caros farmacológicos. Entonces hay que cerrar la boca. O sea, si hay algo que podemos hacer es no comer. O sea, no gastamos plata, ganamos plata. ¿Y la adicción? ¿Y la adicción? La adicción a los carbohidratos. Bueno, requiere, hay varias maneras, hay varias maneras ahí. Una de ellas es dar una bofetada a la persona. No, la cuestión es cuán motivado estás. En mí... no es en mí, es en nuestra experiencia en realidad, porque todos parecemos compartir las mismas observaciones, es decir, no es que es idiosincrático. Lo que hemos visto es que es mucho más fácil ayunar que comer poco. Cuando ayunas, ayunas. ¿Ah? Y después de ayunar, que es como una aventura y te da cosas, te levanta, te mueve unas cosas, después es fácil decir, ¿sabes qué? Voy a comer menos de esto, menos de lo otro. O sea, es posible ir desplazándose hacia un... A ver, si lo consideramos como una patología, hay que abordarlo de eso, un abordaje sistemático a terapéutico, ¿no? Que es personal, obviamente, ¿no? Bien, la sensibilidad insulínica y las vías de síntesis se incrementaron con el ayuno y el ejercicio, esto está claro. Se puede comprobar que el metabolismo se deprime durante el ayuno. Lo que hemos visto, dijimos además que la tasa metabólica más baja es la manera de llegar a vivir más. Los canarios y los elefantes laten el mismo número de veces su corazón. Los canarios se mueren antes porque laten más rápido y así, ¿no? Entonces, bajar el ritmo metabólico, bajar la tasa metabólica, pulso lento, vida larga, ¿no? Como los chinos dicen, como los taoístas. Bien, contando con una reserva de beta-hidroxibutirato previamente acumulada, el cerebro resiste perfectamente la nuliglucemia, perfectamente. Los tejidos neoplásicos, en cambio, sufren apoptosis. Esto es más... Yo creo que hay que revisar esta última frase y hacerla, está un poco feliz, porque habla de modelos animales, pero está mezclado con lo que venimos diciendo y pareciera que es, pero no está aclarado. Bueno, lo vamos a ver. Interesantemente, los efectos del metotrexato, una antigua droga quimioterapéutica, son replicados por una dieta carente de ácido fólico. El metotrexato, ustedes saben, es un análogo estructural del ácido fólico, no metabolizable. Ayunos cortos logran detener el crecimiento tumoral, tanto como la droga ciclofosfamida. Escuchen, ayunos cortos son tan eficaces como la ciclofosfamida. Y en algunos casos, hemos visto, por ejemplo, el sunitinib, que nosotros tenemos un inusitado éxito en cánceres renales y vesicales, como en cáncer de estómago y esófago, que para nosotros es uno solo, es estófago o esómago. Bueno, anyways, es un único, en el fondo es un único tubo con unas diferenciaciones cercanas. No tan así riñón y vejiga, pero el hecho es que responden muy bien y muy rápido. Pero sobre todo, importantemente para nuestra sociedad, responden mucho mejor que con el tratamiento convencional, a un costo infinitamente menor y en una mucho mejor pasar, porque las personas no tienen efectos colaterales destructivos como la quimio, ¿no? Así que bueno, puede ser dicho que esto es una innovación muy importante que ya tendría que estar siendo replicada en escala. Sí, señor. El origen embrionario sea endodérmico, nada que ver, ¿no? Mira, no tendría por qué ser un factor, porque también nos ha ido muy bien con otros cánceres que no tienen nada que ver con esto, pero ¿por qué el páncreas? En fin, habría que verlo. Es una visión, pero de acuerdo con lo que dice el PET, la tomografía por emisión de positrones muestra valores de captación estandarizado de glucosa altísimos uniformemente en todos los tumores sólidos. Y en las mielodisplasias en un 80% también. Si funcionalmente es así, no importa la estirpe, no importa el origen, digamos, si todos se comportan de la misma manera, podrían ser reducidos, hackeados con herramientas accesorias. Podemos verlo. De esta forma vos reducís la cuestión energética, pero a la vez que está haciendo falta suplir los metabolitos, esas cuestiones que hablábamos antes, que te vienen a través de los nutrientes. Bien,
Bueno, entienden lo que estamos diciendo. Acá, lo que está diciendo Iván, acá hay una manera que nosotros hemos propuesto, que es el ayuno paradójico, que es que absolutamente cortamos las calorías, pero tomamos engañosamente con el agua o el té verde pequeñas cantidades de ácido ascórbico y vitaminas del complejo B. O sea que suplimos los nutrientes, porque el cuerpo sí está comiendo algo, está comiendo sus reservas de la cintura. Hay energía en las células, está llegando materia, ¿no? Pero materia que yo llevaba en la mochila. Entonces, en el medio de eso suplimos y así, pensamos nosotros, se puede tener lo mejor de los dos mundos, que es todo el beneficio de la restricción calórica con el beneficio de la suplementación micronutricional. Good point. Todos los cánceres expresan glucólisis anaeróbica, no quiero matarlos con esto porque vamos a verlo más tarde. Ups. La reducción de la disponibilidad de glucosa impacta el proceso de glucólisis y la ruta de la pentosa fosfato, vías requeridas para la supervivencia y proliferación de muchas clases de células tumorales. Lamento que haya tenido un sesgo canceroso esto, pero me parece que hay que reformarlo, porque si no estamos tratando de... Antes yo pensé que este era el cuarto módulo que estaba preparando para el quinto módulo, ahora lo cambié en el medio. Para los que miran de lejos, ahí tienen que ser flexibles en la medida en que vamos escuchando lo que ustedes nos mandan por correo y lo que ustedes nos dicen en las tareas que nos mandan. Tengan la confianza de que las personas que estamos organizando el curso pedagógicamente vamos acomodándonos en beneficio de la comprensión, estamos construyendo juntos una comprensión más orgánica, y yo pienso que eso es más valioso que sigamos un plan rígido que teníamos de antemano. O sea que la distribución de los contenidos yo pienso que ahora es bastante mejor que como estaba expresada cuando anunciamos el curso, por ejemplo. O sea, esto es mucho más valioso, me parece, como herramienta pedagógica que lo que teníamos diseñado antes. Ok, en el fondo de todo esto está la autofagia, y por eso nuestra definición de ayuno es aquella cantidad de restricción calórica suficiente como para detonar la autofagia, ¿no? Esto es un proceso fantástico, que es un proceso que ocurre, así como la apoptosis, ocurre de manera estereotipada en todas las especies uni- y multicelulares, con lo cual nos lleva a este LUCA famoso, ¿no? Last Universal Common Ancestor. Es decir, hay algo acá tan sólido y tan repetido, tan exitoso, que se ha conservado a lo largo de todas las ramas del árbol evolutivo, ¿no? Así que bueno, hay que prestar mucha atención a esto, a ver las cosas que lo detonan, y ciertamente ya tenemos evidencia ultraestructural de todo lo que pasa ahí. El proceso es fascinante, y lo interesante para entenderlo en términos pragmáticos es que lo que tira, como ya lo vimos la vez pasada, lo que se tira al fuego en principio son precisamente las estructuras más cuestionables y viejas y rotas, entre otras cosas las mitocondrias ya lastimadas. Las mitocondrias menos eficaces, que hay que cortarlas ahí mismo para que no se reproduzcan y no sigan justamente dentro de la teoría de la senescencia mitocondrial. Es que cuando se perpetúan los defectos y se replican los efectos de una mitocondria se ha deteriorado estructuralmente y funcionalmente, entonces tienes más mitocondrias defectuosas. La autofagia corta ese mecanismo, consume preferentemente. Recuerden que habíamos establecido que el triage nutricional tenía lugar porque el organismo extrañamente censaba, de acuerdo con su jerarquía de importancia de los órganos, censaba que había poca energía, que había pocos nutrientes, y alocaba asimétricamente los recursos selectivamente a un lado y no a otro. Bueno, también se da esto a este nivel de organización. En este nivel de organización intracelular se da este censado, y van al fuego las mitocondrias más deficientes, no las más capaces. Así que esto sanea nuestra dotación mitocondrial, ¿no? Bien, lo cual explica todo lo que vimos. Acá es más de lo mismo, esto es muy interesante, está descrito con este nivel de exactitud, como ven. Estamos hablando de 500 nanómetros, o sea, realmente es un nivel de detalle espectacular, que ni se soñaba a principios del siglo XX. Y finalmente, entonces, en esto, ahora les escucharía acerca de la dieta que ustedes consideran que debe ser, si ya que voy a comer, ¿qué debo comer cuando como, ¿no? Es muy fácil, saquen todos los carbohidratos y se acabó el problema.
O obtengan sus carbohidratos únicamente. No obtengan sus carbohidratos. Carbohidratos es como un mal necesario, porque si como verduras de hoja y verduras salteadas, y que sé yo, cebolla de verdeo y morrones, y lechuga acusai y no sé qué, algo de carbohidrato va a haber. Bueno, que ese sea mi carbohidrato. Esa sería una muy buena cosa. Hay conversaciones que tener con uno mismo, con el niño de la infancia, con la mamá, con la tía, con la mujer, con el marido. Hay que tener conversaciones y empezar a cocinar mejor y a comprar mejor. ¿Right? Tenemos que empezar a hacer mejores compras y a pensar que la congruencia que decimos al principio, nuestra actividad, nuestra conducta, tiene que ser congruente con nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento nos está diciendo que, de acuerdo con nuestro genoma, la ley primera de la nutrigenómica tendría que ser no dar de comer azúcar a un cavernícola como nosotros. Entonces tenemos que ejecutar eso de alguna manera, ¿no? Es importante, ¿no? Qué suerte que conocemos esto. Ok. En este sentido, yo sugeriría tener la noción de índice glucémico, de carga glucémica ciertamente, pero sacar del plato todas las cosas que tengan un índice glucémico mayor de 30, porque si no, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva? Bien, esa sería una cosa importante. Y la densidad nutricional tiene que ser alta, no calorías huecas, no calorías huecas. O sea, si ya voy a comer, si voy a meter calorías para meter los micronutrientes, que en el fondo es lo que quiero cofactores de los procesos de transferencia de grupos funcionales, eso es lo que yo quiero. Bueno, que sean con las calorías más ricas en nutrientes posibles. ¿Okay? Esto es para obligarles a ver No, todos vieron el documental, ¿correcto? No los voy a obligar a hacer esto. No los voy a torturar con esto. Son unos final remarks, como se dice, unas observaciones finales que hacíamos en el documental narrado por Dari sobre la poco probable vuelta a la vida paleolítica de nuestro grupo, ¿no? O sea, es muy poco probable que volvamos a los rigores de la vida salvaje con todas las incomodidades y todo. Yo pienso que entonces hay que hacer en nuestro beneficio y el de vuestros pacientes, hay que disciplinar ciertas cosas y hay que hacer mejores compras y tener normas más claras y saber que estamos ejerciendo nuestro libre albedrío cuando premiamos a nuestros hijos con caramelos, cuando uno tiene un problema, entonces da un portazo y se toma una botella de Coca-Cola. Bueno, ¿y qué resultado tiene eso? ¿Y por qué hay que comer helado todas las semanas, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Quién me obliga a eso? No hay otros placeres en la vida, se puede ver películas, estar con amigos, hacer el amor, se puede salir de viaje, hay mil cosas para hacer que no pasan por comer carbohidratos y azúcares, ¿right? Hacer el amor en perdón. Sorry. Alguien me dice, pero comiendo helado es más rico. No, digo, las dos cosas mezclar, digamos. Bueno, sorry, si hay que explicarlo. Bien, trabajo individual. Jóvenes, ya sé que están agotados ahora. Calculen brevemente lo siguiente. Calculen la desviación estándar de esta serie numérica. La dicto. ¿Lo ven ahí? La serie es 25, 6, 9, 11, 13, 14, 18, 26, 27 y 29. Bingo. ¿Lo dije así todo? No, en mi vida he hecho eso. Bueno, ¿en serio? Bien, ¿cuál es la desviación estándar de esta? Supongo que es una serie de datos, estos números están inventados, pero supongan que se refieren a la cantidad de veces que va al baño un paciente oncológico, por ejemplo, por día. La media es 17.8. No, es un ejercicio individual. Por favor, calculen la desviación estándar. Individuales, no se fíen, traten de pensar cuál era la fórmula. Ustedes la vieron y yo les dije que íbamos a examinar sobre esto. ¿Cuál es la fórmula de desviación estándar? No aflojemos, ¿eh? Si no lo tienen ahora, ¿quién puede calcular ahora? ¿Quién sabe la fórmula en la pizarra de la desviación estándar? ¿Quién puede calcularlo? Levanta la manita, por favor. Niet. Bueno, está bien, no importa. Vamos a dejarlo como tarea para el hogar. Esto hay que saberlo. Estamos lidiando con entidades, todo el tiempo hablamos de valores de P y de relevancia estadística, significación estadística. Esto es tan sencillo, esta es la base de la estadística, es
este cálculo. Media aritmética y desviación estándar. Llévenselo a la casa, vean el videíto ese otra vez, ahí está la formulita, la fórmula más socorrida. No lo calculen con Excel. Excel te propone otra fórmula, a mí me da una diferencia entre mi fórmula y la de Excel. Yo prefiero la mía porque la comprendo, fíjense. Y no tiene mucha importancia si hay una diferencia de 5% entre Excel y cosas. Ok, ¿qué pasa con los riñones? Recuerdan que dijimos, hay una política inherente en las formas nuevas de medicina. Esto no es nuevo para nada, pero si estamos viajando hacia una medicina biológica comprometida con erradicar las causas primarias y no los síntomas solamente, y estamos diciendo que vamos a hacer intervenciones de corrección molecular del medio interno, echando mano del saber ancestral del cuerpo, tengo que tener los argumentos para rebatir públicamente las tonteras. Por ejemplo, ¿qué pasa con los riñones? Usted me está planteando una dieta hiperproteica. ¿Qué usted me dice? No es hiperproteica. ¿Qué es? Normoproteica. Pero entonces, no, perfecto. Lo que hago es cambiar los carbohidratos por grasa, no por proteína. Así que no hay ningún problema. Te digo más, cuando la glucemia es baja, cuando la función renal es óptima, porque no están rotos los microcapilares, la circulación está bien, cuando tengo suficiente ácido ascórbico y la hidroxilación del colágeno es correcta y los vasos sanguíneos, puedes comer la proteína que quieras y no tienes un problema. Todo lo contrario. No estamos abogando por comer solo carne, ¿no? Se han hecho muchos experimentos al respecto. ¿Qué pasa con...? ¿Cómo? No tendría por qué. Establecimos en nuestra opinión la persistencia evolutiva, la conservación evolutiva de la glucosa tiene que ver con su velocidad. Habría otros sustratos, porque justamente ese es, ¿no? Y si son tan buenos y tan protectores, betiroxibutirato, etc., ¿por qué demonios estamos usando? ¿Por qué se conservó evolutivamente? Bueno, la velocidad es un factor importante, la velocidad mata y preserva. Así las cosas, hay unos mecanismos homeostáticos, especialmente robustos en nuestra especie, por el cociente de encefalización, justamente, por la implicación del cociente de encefalización, o sea, tenemos una gran demanda, pensá que esto es más o menos el 2% del cuerpo, ya en mí es el 1%, pero estoy un poco ancho, pero consume quizás una cuarta parte de toda la energía. ¡Auch! Es muy hambriento. Entonces, para que se mantenga semejante monstruo devorador de glucosa, hay mecanismos más robustos de nuestra especie que en otras. Estamos colaborando nosotros con médicos veterinarios en avanzada de medicina metabólica en otras especies. Y es muy interesante entender, con el doctor Pablo Erpel, por ejemplo, en Chile, es muy interesante entender cómo varía de una especie a otra esto. Entonces, en nuestro caso, y voy al punto, en nuestro caso, la gluconeogénesis cumple el rol de mantener siempre una cierta tasa de gasolina rápida. Y técnicamente podría subir también con las grasas, de hecho sube con las grasas. O sea, no importa si es proteína o grasa. Si tienes carbono, si tienes materia y combustible, la gluconeogénesis puede operar. Así que no importa mucho, ¿no? Pero igual, bueno, de acuerdo con la data experimental, esto es perfectamente sostenible y lo ha sido, sí, durante 40.000 años para los pueblos del Ártico. Es decir, ya está tan visto. Yo no creo que las modas dietéticas sean muy sanas. Ninguna moda es mejor que 40.000 años de data experimental. Ok, ¿qué pasa con el corazón? ¿Tanta grasa no afecta el corazón? ¿Se acuerdan cuando vimos el módulo anterior en esta estrategia nuestra de restauración vascular? Curiosamente, en las dos páginas de las dos hojas de análisis de sangre que pedíamos, los triglicéridos y el colesterol no estaban. Bueno, ya les dice suficiente nuestra opinión sobre las grasas y todo esto. Así, acá nosotros tenemos una experiencia realmente única en el tratamiento de pacientes oncológicos con dieta cetogénica estricta, con un montón de otras cuestiones, y sabemos perfectamente que no solo no es peor, sino que radicalmente mejoran con la suplementación y la dieta
el perfil de riesgo. De hecho, se regeneran. Sí. ¿En caso de con páncreas, agresa también? Con páncreas, ¿qué quiere decir con cáncer de páncreas? Sí, absolutamente. Nosotros, de hecho, el primer paper que hemos publicado jamás, que ahora está en proceso justamente en Clinics in Oncology. Clinics in Oncology es el journal. El primer paper que publicamos es terapia metabólica de cáncer de páncreas, estudio de supervivencia al año. Y los resultados son como el que viste recién, ¿cierto? Son tremendos. La verdad que es un asombro como no podíamos haber previsto que el cáncer, uno de los cánceres más difíciles, fue el primero que mostró, pero tremendos resultados. Tremendos resultados, vamos a ponerlo en números. Tenemos 72% de sobrevida al año contra 5%, entre 5 y 13% en el mundo entero. Los que dan buenos, los países honestos dicen 5% de sobrevida al año. Estados Unidos dice 18, 23, porque descubrió Robert, suman el páncreas endocrino. Y entonces, que tiene una supervivencia de 20 años, entonces, claro, entonces masajean los datos, decimos nosotros. Pero el resto de las reportes dicen claramente esto. Nosotros tenemos 72%. En las personas que no tienen presentación metastásica al inicio del diagnóstico, tenemos tanto como 100% de sobrevida al año, 100% al segundo año y 57 y pico al tercer año. O sea que no hay dudas de que esto está funcionando. Nos falta una vuelta de tuerca más para hackear otras rutas de supervivencia que los cánceres terminan sobreexpresando, que no son la ruta glicolítica, sino la glutaminolítica, ¿no? Y probablemente algo con los triglicéridos, pero vamos por puntos, vamos por partes, dijo Jack. All right, bueno, ¿cómo estamos acá de comprensión, de energía? ¿Fue mucho, fue poco? ¿Cómo venimos? Ahí, estamos ahí. Bueno, son 10 menos 10. Suficiente. Bueno, es importante, mis amigos, que no tomen como un interesante agregado el entrenamiento semántico. El entrenamiento neurocognitivo es algo que tenemos que hacer. No estaba ni anunciado, pero esto, y es absolutamente una entrega entusiasta de nuestra parte. Es crucial y va a transformar el modo en que pensamos, conducimos nuestra vida, el modo en que ustedes hacen medicina, el modo en que nosotros hacemos ciencia. Es el impacto del entrenamiento semántico con el antropómetro o diferencial estructural es fundamental. Yo ciertamente sé que es, y que lo necesito muchísimo, porque me encuentro constantemente cometiendo errores de apreciación semántica, constantemente a un costo alto, costo transaccional alto y emocional, y tomando acciones incongruentes con la realidad. Y eso que estoy atento, pero tengo que entrenarlo aún más. Así que sirva este exhorto a que empecemos a entrenar, porque esto no se puede hacer hablando, hay que involucrar centros subcorticales. ¿Quién no sabe qué es el antropómetro o diferencial estructural? ¿Quién no tiene ni idea de lo que estoy hablando? No, levanten un poquito más la mano. ¿No leíste el paper, Chino? ¿Lo leíste? No, que no entendí esa cosa. ¿Quién no sabe? ¿Quién no tiene ni noticia? No lo entendió nadie, pero no. Yo estoy tratando de entenderlo. Está bien. Bueno, está bien. Entonces estamos bien de eso. Lean ese artículo, por favor. Vamos a grabar pronto siempre nuestros blogs vienen con un video. Bueno, falta todavía. Pero vamos a hacer, la semana que viene probablemente vamos a hacer un webinar sobre esto. Y metámosle mano todos para empezar a entrenar, ¿no? Yo les digo cómo construir el aparatico y les muestro ahí cómo hacerlo y lo vamos entrenando, ¿eh? El impacto es monumental. El impacto neurofisiológico, económico, psicológico, sexual, monumental. Les juro, uno no termina enredándose con alguien que no tenía que enredarse porque pudiste discriminar, claro. Pudiste discriminar con quién te estabas metiendo y por qué, ¿no? Es importante, ¿ok? Bueno, preguntas, consejos, insultos, quejas, donaciones, ¿no? ¿Qué tenemos? El asunto solo agua, digamos, ya sé lo de los suplementos, pero sales. No hace falta. Las sales hemos visto que no hacen falta. Si estabas bien de antes, ¿no? Si no tienes un desequilibrio del medio interno, no hace falta. Porque curiosamente, cuando baja la tasa metabólica, que baja mucho,
las sales no son necesarias. Tiene sus propias sales el cuerpo, te ahorras las sales. Además, no sudas, muy interesante. Estábamos preparando, Isabel va a preparar un experimento que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer otro día, no sé que me ahogue hoy. Una pregunta. Doctor. Donde en el ayuno, la pérdida de peso es un indicador indirecto de que se está cambiando hacia la utilización de las grasas. No, no necesariamente. No. Pero tenés pérdida de peso, ¿no? Con los Sí, claro que tienes pérdida de peso, sí. ¿Y eso qué implica? Como venís con un paciente que está muy, ahí ya casi con lo necesario. No, no, bravo. El índice de masa corporal es una medida de esto, asumiendo que no hay extremos, asumiendo que la persona no tiene ascitis ni nada de eso, ¿no? O sea, que el peso se deba solo al peso seco, no acumulación patológica de líquido, anasarca, lo que fuere. El índice de masa corporal plantea un valor de corte. No, mi amor, no lo vamos a hacer. No, porque me ahogo con un vaso de agua, literalmente. Era un test que íbamos a hacer del reflejo de inversión mamífero, ya lo vamos a hacer. Es una contraindicación la restricción calórica con índices de masa corporal inferiores a 18. Qué bien. Durante el ayuno, algunos pacientes me han referido que se mejoran lesiones de piel tipo verruga, que también fueron descritas por hiperinsulinemia, igual que la cantosina. ¿Qué sería por el descenso de la insulina que se Claro. o por apoptosis? Las dos cosas. Hay apoptosis porque se va el factor de crecimiento. Es decir, un descenso. Nosotros acá lo vemos, el loma hace... Es increíble. No le pusimos rehabilitación metabólica por gusto. Realmente es increíble. Es rehab. Y muy interesantemente, a la persona se le curan otras cosas, ¿no? También, accesorias. Son efectos colaterales positivos. Doctor. No, yo a las 30 horas de ayuno ya se me apagó la psoriasis. Qué bien. Se apagó la psoriasis. Qué impresionante. Es así. Y no volvió. Se apagó. Qué bien. Psoriasis. Qué bien, ¿eh? Sí, justo hicimos una formación con una gente, un entrenamiento, y vi que tenía, cuando señaló algo así, y me olvidé de decirle, pues esta persona, sí, se va a beneficiar porque tiene 28 de IMC. Es increíble, realmente mejora. La cuestión es si podemos hacerlo no como un deporte extremo, si podemos sostenerlo y mantenerlo en el tiempo como una práctica, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto. Jóvenes, me encantaría que se quedaran a dormir. No problem.